Durante la Segunda Guerra Mundial, los países aliados efectuaron una operación militar que fue conocida como la Batalla de Normandía. Esa batalla que libraron los aliados pretendía culminar con la liberación de un buen porcentaje de Europa que había sido ocupada por los nazis, ¿no? Entonces, en esa batalla se luchó para liberar esos territorios que han sido conquistados por los nazis. Tomando como base histórica esa batalla de Normandía, se estrenó en 1998 la película estadounidense titulada Salvando al Soldado Ryan. Yo creo que algunos de ustedes la habrán podido ver o habrán podido escuchar acerca de esta película, que cuenta la historia de un soldado americano que hacía parte de una familia de cuatro jóvenes, ¿no? Cuatro jóvenes que son llevados a la guerra y que en esa guerra pierden la vida tres de ellos, y este joven queda cautivo prácticamente o encerrado allí por los nazis. Y cuando el capitán, el que está al mando de estos muchachos, tiene que darle la noticia a su mamá, tiene que contarle que tres de sus hijos han muerto, pues él decide salvar al cuarto, rescatar al cuarto, que es Ryan. Y resulta que la historia, la película narra cómo estos soldados que hacían parte de ese comando, liderados por este capitán, van a rescatar a este soldado, y en medio de toda esa dificultad que presenta ese reto de salvar al soldado, pues mueren otros soldados, pero finalmente se logra el objetivo, que es rescatar a este hombre, ¿no? Finalmente se logra ese objetivo a costa, obviamente, de la vida de algunos de sus compañeros, y la historia resalta ese compromiso con el compañero, ¿no? Resalta ese compromiso que se tiene con el compañero desaparecido, con la persona que estaba en dificultad, en sufrimiento. Y desafortunadamente esa historia, que es muy bonita, resalta también esa diferencia que hay entre el ejército, entre ese ejército que decide salvar a su compañero, que decide ir a la batalla de nuevo para rescatar a este joven, y la realidad de la iglesia. Hay un contraste ahí entre esas dos cosas, ¿no? La realidad que muestra esa película de un compromiso de unos compañeros militares con este soldado, con la realidad de la iglesia. Si nosotros miramos la realidad de la iglesia, muchas veces no es como la de esa película, no es el compromiso del soldado con su compañero, sino que muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Muchas veces cuando un compañero cristiano está en pecado, pues en vez de ir a rescatarlo del pecado, nosotros muchas veces lo que hacemos es herirlo más de lo que ya está, y muchas veces pretender sacarlo, expulsarlo, sin ayudar, sin restaurar. Y hoy, precisamente, lo que vamos a estar estudiando en el mensaje de hoy, pues vamos a hablar un poco acerca de esto. En el estudio de hoy, Juan nos habla de la actitud correcta que debe tener el creyente ante la caída de un hermano, ¿no? Un hermano que está caído, que está en una situación difícil por causa de su pecado, y que la iglesia está llamada a rescatarlo, como el tema de esta película, ¿no? Entonces tenemos un lema dentro de este estudio de Primera de Juan. ¿Cuál es ese lema? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 47, titulado La fraternidad del cristiano. La fraternidad del cristiano. Y hoy vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, que dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En esta primera epístola, como podemos recordar, estamos viendo al apóstol Juan escribiendo a una iglesia que está pasando por un tiempo de falsa doctrina, de apostasía,
Y estamos estudiando específicamente el capítulo 5, donde Juan termina esta carta, cierra esta carta haciendo una descripción muy completa de lo que es un verdadero creyente, de la vida de un verdadero creyente. Y específicamente nos presenta 10 aspectos de la vida del cristiano verdadero. Ya hemos visto 7 de esos aspectos. Vimos la fe del cristiano, hablamos del amor, de la victoria, del testimonio, de la vida eterna, de la norma. Y en nuestra última enseñanza vimos acerca de la oración del cristiano. En el texto que nos corresponde hoy, que vamos a estudiar, que acabamos de leer, Juan nos presenta el 8º aspecto de la vida del creyente. ¿Cuál es? Dijimos, su fraternidad. Y esa palabra es muy interesante, ¿no? Algunos dirán, ¿cómo así su fraternidad? Pues la fraternidad es el afecto y confianza propia de hermanos o de personas que se tratan como hermanos. En este caso, la iglesia. Los miembros de la iglesia de Cristo somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, ¿cierto? Eso nos dice la palabra de Dios. Y en este texto, el apóstol Juan nos pone en una situación hipotética, donde nosotros como creyentes vemos que nuestro hermano ha pecado, vemos que ha pecado. Sin embargo, mis hermanos, Juan aclara que su pecado no es de muerte, ¿no? Vamos a ver esa realidad. ¿Cómo reaccionamos ante una situación de esta, de pecado, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando un hermano cae, ¿no? Y Juan hace la aclaración que ese pecado del que él está hablando es un pecado que no es de muerte. Y yo quisiera empezar por ahí, ¿no? Quisiera que empezáramos viendo a qué se refiere Juan para que podamos aclarar la situación y podamos ver lo que nos corresponde a nosotros como creyentes. Cuando Juan habla de pecado de muerte, ¿a qué se refiere, no? Porque muchos han malinterpretado este texto. La iglesia tradicional aquí en Colombia ha llegado a decir que existen pecados mortales y veniales, ¿recuerdan? Que prácticamente unos pecados como que se pueden cometer y no pasa nada, y otros que sí son muy graves, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere decir o qué es lo que quiere decir Juan aquí en este texto con esas frases, esas palabras? Aunque se han dado varias interpretaciones como la que acabé de plantear, cuando vemos el texto a la luz del contexto y de toda la palabra, tenemos que decir que todo pecado, por grave que sea, tiene perdón en Cristo. ¿Sí o no? Eso lo tenemos claro. Todo pecado, por grave que sea, tiene perdón en Cristo. No hay un pecado, hablando de las situaciones normales de las personas, por ejemplo el asesinato, la violación, que son pecados que uno dice son graves, son terribles, ¿cierto? Pero no hay un pecado realmente que uno pueda decir, este sí es tan terrible que Dios no lo perdona. No hay tal cosa como un pecado que nosotros hagamos que podamos decir, no, ese sí no alcanza la misericordia de Dios. Sin embargo, la Biblia sí habla de un pecado imperdonable, ¿cierto? Sí habla de un pecado imperdonable. Pero no se refiere simplemente a una acción, ¿no? No se refiere simplemente a que hicimos algo mal y que ese algo mal es tan grave que sencillamente no tiene perdón. La Biblia sí nos habla, y mismo Jesús nos habló de un pecado de muerte, y quisiera recordarles cuál es ese pecado de muerte. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero cuando estudiamos el pasaje de los Evangelios donde Jesús habla de la blasfemia del Espíritu Santo, vemos que no se refiere a una palabra, un pensamiento contra el Espíritu Santo, como algunos llegan a pensar o a enseñar, sino que en su contexto nos habla del rechazo que los fariseos tenían de la obra de conversión del Espíritu Santo, adjudicando esa obra, esa labor a Satanás, ¿recuerdan? El contexto es que Jesús estaba echando fuera demonios, estaba enseñando, estaba sanando, y los fariseos decían, Jesús echa fuera demonios por el mismo Satanás, ¿no? Ese es el contexto en el que viene esa blasfemia. Y recuerdan que en ese contexto es que Jesús habla acerca de la blasfemia del Espíritu. El pecado imperdonable es el de aquel que, habiendo escuchado el Evangelio, que habiendo oído ese Evangelio precioso, habiendo visto su poder, habiendo conocido la doctrina, endurece su corazón contra el Señor, contra el Mesías, contra su obra redentora. Es el rechazo deliberado del Evangelio. Ese es el pecado imperdonable, que fue lo que hicieron los fariseos en ese momento.
Y esto lo ratifican muchos textos en las Escrituras que nos recuerdan que el pecado que no tiene perdón es que el Evangelio es presentado, es que la luz ha resplandecido y el hombre la rechaza. Ese rechazo permanente, ese rechazo, esa obstinación viene a ser el pecado imperdonable. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? La condenación es que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, se reveló, se mostró, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ellos vieron la luz, ellos vieron que el resplandor venía, que Cristo vino, pero ellos prefirieron amar las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan nos está mostrando la diferencia entre un cristiano que ha pecado y uno que ha apostatado de la fe. Un cristiano que ha pecado, ¿qué pasa con un cristiano cuando peca? Se duele, ¿cierto? Cuando un cristiano peca, se duele. Hay dolor en su corazón. Y está el otro extremo, que es el cristiano, entre comillas cristiano, que ha apostatado de la fe, ¿cierto? Que ha salido de nosotros, como dijo Juan, como hemos visto que Juan dice. ¿Y por qué salieron de nosotros? Dice Juan. Porque no eran de nosotros. Y esta es una claridad que se hace dentro de un contexto muy específico, que es el contexto de falsa doctrina y de apostasía que estaba viviendo la iglesia. En la iglesia habían dos clases de personas engañadas por la falsa doctrina. Unos que simplemente habían sido engañados momentáneamente, unos que estaban siendo seducidos por la falsa doctrina, pero otros que habían cedido a tal punto que habían abrazado la falsa doctrina con convicción, porque en realidad, como dice Juan, no eran de nosotros. Y Juan nos está mostrando la diferencia entre aquellos cristianos que pecan, que han pecado, y otros que sencillamente han apostatado de la fe, que se han entregado al pecado, se han entregado a la falsedad. Y Juan dice: yo les pido que cuando un hermano peca, oren. Pero si ha apostatado, si su corazón está vendido al pecado, pues entonces dice, ya no vale la pena. Pero si simplemente se ha dejado seducir, es lo que está diciendo Juan, pues oren, dice. Prácticamente Juan nos está diciendo que debemos tener una actitud fraternal de restaurar al hermano que ha pecado, a no ser que sea un apóstata. A no ser que sea un apóstata. Y dentro del contexto en el que estamos viendo esta carta, pues es muy importante lo que él está diciendo. Había una diferencia entre un apóstata y un cristiano que estaba siendo seducido por el engaño. Y Juan está diciendo que hay esperanza en Cristo para aquel que está siendo seducido, para aquel incluso que ha caído en la falsa doctrina, pero su corazón es un corazón de Dios. Dios le ha salvado realmente. Y por ese hermano que ha caído, tenemos que hacer lo del soldado, hay que ir a rescatar. Y en este texto Juan nos habla de cómo debe ser la actitud de un creyente frente al pecado de su hermano. ¿Cómo debe ser esa actitud? Y nos da 3 directrices que son las que vamos a estar estudiando hoy, si Dios nos lo permite. Entonces comencemos con la primera. ¿Qué hay que hacer ante el pecado de un hermano cuando una persona ha caído? Entonces lo primero que vemos en el texto es que el creyente que ve caer a un hermano, que ve a un hermano en pecado, debe buscar su restauración. Lo primero, la intención nuestra como iglesia ante la caída de un hermano es buscar su restauración. En el versículo 16 Juan dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pedirá y Dios le dará vida. Entonces miremos ese texto, porque aquí es importante notar que el texto no nos muestra a un cristiano que pecó y vino confesando su pecado. No, ¿cierto? Sino que aquí nos dice que si alguno ve pecado a su hermano, es decir, este hermano fue visto pecando, fue sorprendido pecando. ¿Cómo sería nuestra actitud ante esa realidad? Miren que este no vino arrepentido, simplemente alguien lo vio, lo descubrieron en su pecado. ¿Cómo sería la reacción? ¿Cierto que muchas veces la iglesia es muy hipócrita? ¿Cierto que muchas veces la iglesia se levanta en contra del hermano de tal manera que quiere sacarlo y expulsarlo urgentemente?
La pregunta es cómo reaccionaría usted en este caso. La práctica de la iglesia muchas veces es cruel. Yo soy pastor y he tenido que aconsejar a hermanos que descubrieron a un hermano pecando o descubrieron a un líder o mucho peor, a un pastor. Y digo mucho peor es por la reacción. Porque la reacción de estas personas muchas veces es agresiva, implacable. Es una actitud de juez. De juez que quiere acabar con el hermano y aplicarle todo el juicio que pueda. No se ha establecido realmente si hubo o no hubo pecado. No se ha dado un veredicto ante la situación, no se ha deliberado ante el caso. Sin embargo, estos hermanos ya tienen el veredicto y ya tienen un juicio, un castigo sobre esta persona que ha caído. Y esa es la reacción de nosotros como pecadores. Es la realidad. ¿Será esa una manera correcta de reaccionar? ¿Será esa la manera que Dios nos pide que reaccionemos? En el texto también es muy interesante la manera en que lo dice Juan, porque Juan nos recuerda que el que pecó no es cualquier persona. Él dice que es un hermano en la fe. Y eso deberíamos tenerlo en cuenta, no deberíamos olvidarlo porque esa es una realidad que tiene peso y que debe condicionar nuestra reacción ante esa situación, nos debe condicionar. El caído no es un extraño, el caído no es cualquiera, el caído es nuestro hermano en Cristo, un creyente. Y estas palabras debieron haber sido muy significativas dentro del contexto de la apostasía que está viviendo esta iglesia, porque imagínense ustedes cuántos hermanos queridos no habrían cedido ante la falsa doctrina gnóstica, recuerden que ese era el contexto, cuántos no habrían sido atraídos por esa doctrina y estarían metidos allá. La pregunta es ¿cómo deberían ser tratados todos? ¿Como apóstatas? Todos los que han escuchado, los que han dejado endulzar su oído por esa falsa doctrina, entonces deberían ser tratados como apóstatas, como enemigos. Esa es la pregunta. En el texto el apóstol nos deja ver cuál debe ser la meta o la intención de la iglesia en situaciones como esta. Nuestro deseo debe ser que Dios les dé vida, es decir, que Dios les restaure. El texto dice, pedirá y Dios le dará vida. Miren que no dice que pidamos por juicio para ese hermano, por impío, por terrible, por hipócrita, no. Dice que nosotros pedimos a Dios para que le dé vida. La intención de la iglesia es la restauración del hermano caído. La intención de la iglesia debe ser que Dios los vuelva a traer al camino. Ese debe ser el deseo cuando vemos a un hermano que ha caído. La pregunta ¿es ese nuestro deseo? O muchas veces el deseo es todo lo contrario. La Biblia es clara en lo que nosotros como iglesia debemos buscar en momentos como ese. Hay muchos textos que podríamos citar, pero quisiera citar Gálatas 6 del 1 al 3. Pablo lo dice muy específicamente, por eso quise citar este texto. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, otra vez alguien que fue sorprendido, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos hacer? Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y ese texto es bastante claro. Cuando reaccionamos de manera soberbia y pedimos el mayor castigo posible para el que ha caído, es porque nosotros nos creemos superiores al hermano, creemos que nosotros no vamos a caer, nos indignamos porque el hermano sí cayó, y eso es pecado. Y nos creemos así no porque seamos más santos en realidad, sino porque tenemos un concepto de nosotros mismos que es muy elevado, que no es realista, que no es bíblico. Nuestra soberbia nos lleva a desear juicios severos contra el hermano que pecó. Pero la Biblia nos llama a ser humildes, a buscar su restauración. Nos llama a ser humildes, a buscar la restauración del hermano que cayó. El que se cree superior a su hermano, en ese sentido, dice la Biblia que se engaña a sí mismo.
Se engaña a sí mismo. La realidad es que cualquiera de nosotros podría ser tentado y tendría las mismas oportunidades de caer, las mismas posibilidades de caer. Realmente lo único que nos mantiene de pie, lo único que nos ha permitido estar en pie y que no nos ha dejado caer, el único que nos ha mantenido de pie es Cristo, es la roca. Es el Señor, es el soberano. Él nos ha tenido con bien y es en Él que podemos confiar. Es por su gracia que estamos aquí. Es porque Él nos ha librado. Por eso la oración del Padre Nuestro nos dice constantemente: no nos metas en tentación. Líbranos del mal, del maligno. Señor, no nos metas en tentación. Si nos metes, ¿qué pasa? Caemos. Esa es la realidad. Nosotros somos débiles. Muchos de nosotros no hemos caído por la gracia del Señor simplemente porque no se nos ha presentado, Dios no ha permitido que se nos presente algo tan fuerte que nos haga caer. Esa es la realidad. La pregunta es, ¿cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos? ¿Cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos? ¿Somos conscientes de la debilidad nuestra? ¿O tenemos un alto concepto de nosotros y un pobre concepto del hermano? ¿Somos conscientes de que dependemos absolutamente de Dios para no caer? ¿Somos conscientes que no somos nosotros los justos, sino que Dios nos guarda en su misericordia y en su gracia? ¿O estamos llenos de altivez, de orgullo, de prepotencia, de soberbia, de prejuicios, de arrogancia? Esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante una situación de esta? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Indignación o compasión? Misericordia. ¿Qué es lo que sentimos? Porque no estamos en posición de sentirnos indignados. Estamos en posición de sentir misericordia por el hermano que cayó. Así que ese es el primer punto. Ante la caída de un hermano, el cristiano debe buscar su restauración. Lo segundo que vemos aquí en este texto es que ante el pecado de nuestro hermano, el creyente debe buscar a Dios. Mire que primero dijimos buscar su restauración, la restauración del hermano. El segundo punto, lo segundo que nos muestra el apóstol Juan es que el creyente debe buscar a Dios. Volviendo a nuestro texto, en el versículo 16, leámoslo de nuevo, dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pedirá y Dios le dará vida. Juan nos está diciendo que el que cayó es un hermano, ¿recuerdan? El que cayó no es cualquiera, es nuestro hermano, y que eso nos debe condicionar en nuestra reacción. Debe despertar esto en nosotros, compasión, misericordia, y no indignación y juicio, no. La caída de un creyente debe causarnos dolor. La Biblia lo dice así, debe causarnos dolor, debe causarle dolor a toda la iglesia. Por eso decía el apóstol Pablo que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pablo comparó a la iglesia con el cuerpo humano, con el funcionamiento del cuerpo humano. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 26 y 27. Y con esta comparación nos hace conscientes de esa realidad, de ese amor que debemos sentir por el hermano, de esa compasión, de ese dolor. Dice 1 Corintios 12, 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Miren cómo Pablo lo dice, ¿no? Dice que todos somos un cuerpo, y si un miembro padece, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Se duele, ¿cierto? Se duele. Así debería ser. Si un hermano cayó, pues deberíamos dolernos todos. Pero Juan también nos deja ver nuestras limitaciones en este tema, ¿no? Él no dice que nosotros podemos solucionar el problema. Él no dice que podemos solucionarlo. En realidad nosotros no podemos solucionar al hermano este problema. Nosotros debemos sentir dolor.
Debemos sentirnos identificados porque es un miembro de nuestro cuerpo, del cuerpo de Cristo. Pero nosotros no podemos solucionar ese problema que tiene el hermano. En realidad nosotros no podemos ayudar a un hermano que ha caído en nuestra fuerza. ¿Qué podemos hacer en nuestra fuerza? O en nuestra sabiduría. ¿Qué podemos hacer? Nada. Pero Juan dice que debemos buscar a Dios, ¿cierto? Buscar a Dios. Juan no dice que nosotros podemos solucionarlo, sino que debemos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder de restaurarle. Él es el que le puede dar vida. Recordemos que vimos la semana pasada el tema de la oración. Venimos hablando de la oración. Y en los versículos anteriores hablamos acerca de la oración que agrada a Dios. ¿Recuerdan? Básicamente debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y aquí vemos un ejemplo de lo que es la oración conforme a la voluntad de Dios. Primeramente porque el propósito de la oración que nos muestra aquí Juan no es meramente terrenal. Muchos cristianos oran únicamente por cosas terrenales. Su oración se limita a, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, ¿cierto? Pero aquí Juan nos está mostrando una oración que no tiene que ver solamente con cosas terrenales. ¿Por qué pedimos por cosas terrenales solamente? Porque ahí es donde está nuestro corazón. Pero Juan nos está mostrando aquí algo que no es simplemente un beneficio terrenal. La oración por un hermano caído que se ha desviado, ya sea por el pecado o por la falsa doctrina, tiene un propósito eterno. Un propósito hermoso, precioso. La restauración. Y por eso es una oración conforme a la voluntad de Dios. Otra cosa importante es la oración que se hace por el hermano. Aquí nos están mostrando esa oración que debe hacerse por el hermano. No solo por nosotros. Nosotros somos muy egoístas para orar. Miren sus oraciones diarias. Muchas de ellas son solamente yo, dame, necesito esto, ¿cierto? Todo esto es hablando de nosotros. Pero aquí Juan nos está mostrando una oración que debemos hacer, que no tiene que ver con nosotros, sino con nuestro hermano. Nos recuerda el compromiso que tenemos, lo que decíamos al principio, con el hermano que está sufriendo, que está pasando dificultad. En este caso la dificultad es específica y la dice allí el texto. La dificultad es la caída de un hermano. Pero la Biblia nos llama a orar por nuestros hermanos, por sus situaciones. Situaciones difíciles, tanto físicas como en su vida cristiana. Necesitamos orar los unos por los otros. La Biblia nos llama, estamos llamados a orar los unos por los otros. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Miren quién era Pablo. Pablo era el apóstol. Sin embargo, Pablo no dice, tranquilos hermanos, yo soy apóstol, por mí no hay que orar. Oren por los hermanitos. No. Miren que él no tenía ese concepto que hoy en día tienen algunas personas, concepto errado, de que hay como jerarquía en la iglesia, ¿no? Que hay personas como más importantes, más espirituales que otras. Pero Pablo decía, no, yo también necesito que oren por mí. Nosotros, dice Pablo, porque está hablando en plural. Es decir, él y los pastores que estaban con él necesitamos sus oraciones, está diciendo Pablo. Y yo tengo que decírselos como pastor, nosotros como pastores necesitamos sus oraciones. Los pastores del presbiterio necesitan sus oraciones. Los ancianos de las iglesias necesitan sus oraciones. Los diáconos de las iglesias necesitan sus oraciones. Todos nosotros necesitamos la oración. El autor de Hebreos dice también en Hebreos capítulo 13, versículos 18 y 19, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Miren que este escritor de Hebreos dice que él quiere tener una buena conciencia, que él desea conducirse bien en todo, y por eso pide oración a los hermanos. Que él quiere ser restituido de nuevo a ellos, volver
Y dice, yo quiero que oren por esto. Miren cómo nuestra oración debe ser por el prójimo también. Pablo dice en Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. No hay que esperar a que su hermano caiga. Ore, ore, diga, Señor Dios mío, ayúdame, hermano, que no vaya a caer. No nos metas en tentación, guárdanos. Por todos los santos, dice el apóstol. Y por mí, el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Los creyentes dependemos de Dios en todo. Y la restauración de un hermano es algo que solo Dios puede hacer. Por eso estamos llamados a orar. En casos como el que estaba viviendo la iglesia a la que escribe Juan, era fundamental la intercesión, la oración por los hermanos que habían caído ante la falsa doctrina. Era indispensable que la iglesia orara. Una situación de esas amerita que la iglesia ore. Ore por la restauración de los que han caído. Porque aquellos que están siendo seducidos por el error, vuelvan a la verdad. Porque aquellos que ya tienen un compromiso ya con la falsa doctrina puedan despertar, entender y volver a apartarse del engaño y enderezar sus pasos. Sí, habrán apóstatas que ya, como dijo Juan, ya para qué orar por esto, ¿cierto? Pero si hay un hermano que está siendo desviado, en vez de caerle, en vez de decirle apóstata, en vez de dañarlo, estamos llamados a predicarle la verdad. Hay dos cosas que podemos hacer: la verdad, enseñar la verdad con la Biblia, y la oración. Ese es nuestro compromiso, esa debe ser nuestra actitud. Debemos buscar a Dios porque solamente Él puede volverle al camino. Debemos buscar a Dios porque ¿quién puede hacer que una persona que está engañada vuelva a la verdad sino solamente Dios? ¿Quién lo puede convencer de la verdad sino solo el Espíritu Santo? Y ese es nuestro compromiso, hermanos. Somos parte de una familia, somos miembros de un solo cuerpo, y eso nos compromete a ayudar al hermano cuando está en una situación como esta. Esto nos debe detener cuando queremos condenar y dañar y destruir, porque eso no está bien, eso no es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros somos así. Somos como los apóstoles, recuerden cuando vieron a un grupo de personas predicando, creo que fue Juan precisamente, y le dijeron a Jesús, Jesús, ellos están enseñando pero no están con nosotros. Le pedimos a Dios que descienda fuego del cielo y los consuma. Nosotros somos así. Somos dados a juzgar con severidad el pecado del prójimo y a mirar con mucha compasión el nuestro. Y Dios nos está llamando a todo lo contrario. Debemos mirar la situación del hermano que cayó con misericordia. Estamos llamados a eso. Por ser parte de la familia de la fe, tenemos un compromiso con el hermano que cayó. En toda situación que afecte su vida, estamos llamados nosotros a orar. Tenemos el deber, tenemos el compromiso de orar los unos por los otros en todas nuestras situaciones. No podemos ser indiferentes ante la situación de un hermano, ante su desgracia, ante su situación que duele. Debemos actuar como creyentes, como hermanos. Y por último, mis hermanos, ante el pecado de nuestro hermano, lo tercero que el creyente debe hacer es confiar en el obrar de Dios. Hemos dicho que como creyentes, cuando vemos a un hermano pecar, cuando vemos que un hermano pecó, lo primero que debemos tener es una actitud de restauración, ¿cierto? Debemos buscar su restauración. Lo segundo es buscar a Dios porque no tenemos el poder en nosotros mismos para restaurarlo
y necesitamos de Dios. Solo Él puede restaurarlo. La verdadera conversión viene de Dios. Solo Él puede restaurar su vida. Y como tercero decimos que confiar en el obrar de Dios. Y este punto es muy importante. Dice de nuevo el versículo que estamos estudiando, el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Quiero enfocarme en la última parte de este texto, ¿no? Sorprender en pecado a un hermano en la fe es una realidad que puede desconcertar a cualquiera, ¿no creen ustedes? Si nos ponemos en la situación, pues tenemos que decir que es una situación desconcertante. Nosotros venimos a la iglesia, hacemos parte de una congregación, de una comunidad, y se da por hecho de que somos creyentes, que buscamos la santificación, que estamos deseando agradar a Dios, que estamos deseando glorificar a Cristo con nuestra vida. Pero vamos por la calle y encontramos a un hermano, como dirían aquí en Colombia, mal parqueado, ¿cierto? Encontramos a un hermano haciendo algo que es pecaminoso, abiertamente desobedeciendo la ley de Dios, infringiendo la norma. Esto desconcerta a muchas personas. Algunos incluso llegan a desanimarse en cuanto al cristianismo. Llegan al punto de dudar de la certeza de la fe. O incluso llegan a dudar de la enseñanza de la Biblia. ¿Será cierto esto? Mire, hermano, cómo vive. ¿Será que eso es pura hipocresía? Dicen algunos. Como si la actitud de un hermano, de un líder, de un pastor incluso, que cayó, que cae, que peca, como si esa actitud desvirtuara el evangelio. Como si esa actitud de rebeldía o de pecado, de rebeldía contra la ley de Dios, anulara lo que han escuchado del evangelio. Pero yo quiero que reflexionemos un poco. Yo les pregunto, si un hermano o un líder o incluso un pastor llegara a caer en pecado y usted viera esa situación, la pregunta es, ¿esto invalidaría la Biblia? Pregúntese a sí mismo, ¿esto invalidaría lo que dice la Biblia? ¿En realidad eso hace menos creíble la Biblia? ¿El hecho de que un hermano cayó hace menos creíble la Biblia? Obviamente que el pecado es una situación que es grave, no podemos menospreciarlo. Más si es de un líder o de un pastor. Se supone que el que está liderando, que el que está pastoreando debe ser ejemplo de la grey, lo hemos visto. Pero yo me pregunto, ¿su acto anula lo que dice la Biblia? ¿Anula la Escritura? En realidad no. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de esto. No nos cuenta la Biblia misma con toda sinceridad la caída de muchos hermanos en la fe, hermanos verdaderos, hombres de Dios, que cayeron en pecado. No nos cuenta con sinceridad esto la Biblia. Miren que la Biblia no está tratando de quedar bien con todo el mundo, haciendo que los hombres quedemos bien. No, porque Dios describe, por ejemplo, el pecado de David con Betsabé, ¿recuerdan? Y Dios no se guarda nada, dice cómo fue la situación específicamente y todo lo que desencadenó ese pecado de David. ¿No nos cuenta también la Biblia cómo Dios restauró con su poder a estas personas? Miren que eso es lo que la Biblia nos muestra. Entonces miren que la Biblia no es desvirtuada cuando un hombre de Dios cae, no, todo lo contrario, la Biblia nos muestra que es real. Porque la Biblia nos advierte, nos llama a tener cuidado, nos dice el que está firme, mire que no, caiga. ¿Por qué nos sorprende tanto esas situaciones si la Biblia nos dice que no solo eso puede pasar, sino que nos advierte para que nosotros no caigamos? ¿Por qué nos sorprende tanto y nos indigna si la Biblia nos habla de situaciones donde los hermanos van a caer y nos dice cómo debemos reaccionar? Es fariseísmo en nuestro corazón, es hipocresía muchas veces en nuestro corazón. Y hemos dijimos en la enseñanza pasada, que
La oración es confianza, ¿recuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. La oración es confianza. Y estamos diciendo que cuando cae un hermano, oramos a Dios. Ese fue el segundo punto. Pero la oración es confianza. Y ahí es donde viene nuestro tercer punto. Si oramos, confiamos en Dios. Es Dios quien en su poder le puede restaurar y nosotros debemos confiar en Él. En su poder, en su carácter, en su gracia. Cualquiera de nosotros podía encontrarse en esa situación. En la situación del hermano que cayó. Pero Dios no deja caído al justo. Es lo que la Biblia dice. Por eso debemos confiar en Dios. Sí. Nosotros procuramos la restauración del hermano. Oramos a Dios. Pero también debemos confiar. Confiar es poner toda nuestra esperanza en Dios. Es poner nuestra certeza en lo que Él va a hacer. En que Él nos escucha. En que la oración que estamos haciendo es conforme a su voluntad. Dios no dejará caído al justo, la Biblia lo dice. El Salmo 37, 23 al 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Es hermoso, Dios es el que restaura. Es Dios el que endereza los caminos del hombre. Y esto es importante. En situaciones como esta podemos orar como nos enseñaba el Señor en la enseñanza pasada, con la certeza, con la seguridad de la respuesta del Señor. Ciertamente, aunque haya caído un hermano en un pecado terrible, en un pecado muy fuerte, en un pecado muy escandaloso, porque al fin y al cabo pecado es pecado, pero nosotros los hombres escandalizamos más una cosa que la otra. Pero aunque haya caído en uno de esos pecados más escandalosos, aunque haya creído incluso en una doctrina torcida, como lo que pasaba allí en la iglesia a la que escribe Juan, nosotros podemos confiar que si es un creyente verdadero, Dios lo va a restaurar. Debemos orar con esa confianza. Nosotros sabemos que la Biblia lo dice y por eso podemos orar con toda certeza y con toda seguridad la respuesta. Si es un hermano en la fe, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a levantar, Dios no va a dejar caído al justo. Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Esa confianza es importante. Y esa confianza en la oración nos debe llevar a descansar en el poder de Dios. Si confiamos, descansamos. Miren, si oramos, confiamos, y si confiamos, descansamos. Debemos descansar en el poder de Dios. Un error frecuente en los cristianos es que pretenden hacer en sus fuerzas lo que solo Dios puede hacer. Muchos intentan, por ejemplo, con amenazas, doblegar la voluntad de un pecador, y eso no está bien. Los que son líderes, los que son pastores, eso no está bien. Eso es un pecado. Dios no nos llamó a doblegar la voluntad de las personas a punta de amenazas. Dios no nos llamó a manipular las personas para que obedezcan. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. No coacción humana. Es poder de Dios. El que hace la obra en un creyente es Dios. Nosotros estamos llamados a predicar, a enseñar, a amonestar, incluso a disciplinar. Pero no estamos llamados a doblegar la gente con amenazas. No estamos llamados a manipular las personas para que hagan nuestra voluntad. Eso no está bien. Debemos descansar en el poder de Dios. Debemos descansar. Dios es el que puede transformar ese corazón. Dios es el que le puede traer de regreso. Dios es el que le puede volver al camino. Hay personas que cometen toda clase de locuras para hacer que vuelva una persona a la congregación, pero el objetivo no es que vuelva a la congregación. El objetivo es que se vuelva a Dios. El objetivo es que se vuelva a Dios. Mis hermanos, tratar de manipular a una persona no ayuda. No ayuda. Como dice Juan, debemos procurar con la Biblia confrontar su error y orar a Dios. Procuramos exponerle la verdad y oramos a Dios y confiamos en su poder. Dios puede restaurar.
Dios puede traer salvación a su vida. Dios puede, como decía el Salmo 51, volver el gozo de la salvación a su corazón. El texto dice claramente que es Dios quien le dará vida. Miren que nosotros no podemos. No podemos dar vida, no podemos restaurar al hermano nosotros por nuestra fuerza. Tenemos un oficio, tenemos un llamado de Dios y es predicar su verdad y orar y descansar en Él. Y es lo que estamos haciendo. El texto dice claramente que quien le dará vida es Dios, no nosotros. Recordemos que el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión, la verdadera restauración es obra de Dios y no es nuestra. Todo eso es obra de Dios y no de nosotros. Todo eso es parte de la obra de Dios en nosotros. Fue Dios quien hizo volver al hijo pródigo. Ustedes recuerdan el texto como dice que este hombre, después de estar en su necedad, metido hasta el cuello en su pecado, dice que un día volvió en sí y dijo, ¿yo qué hago aquí? Básicamente lo que dijo el hijo pródigo, ¿yo qué hago aquí? Y esa es nuestra confianza. Nosotros tenemos muchos hermanos que han salido de nuestra iglesia, ya sea abrazando el pecado o abrazando una falsa doctrina. Y estamos llamados a, cuando podemos hablar con ellos, a enseñarles la verdad. Estamos llamados a orar por ellos. Pero nosotros no podemos traerles a salvación, solamente a Dios. Debemos descansar en Él. Debemos confiar en Él. Es Dios el que los puede volver. Dios puede traer de regreso a estos que se han apartado, como al hijo pródigo. Un día estas personas pueden volver en sí y decir, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué hago metido en esta secta? ¿O qué hago metido en esta vida de pecado? Iré de nuevo a la iglesia y le diré a Dios, Padre, he pecado contra el cielo. Dios es el que puede restaurar. Confiemos en Él. Es el mismo. Es ese Dios precioso quien hace volver a nuestros hermanos extraviados. Prediquemos, oremos y confiemos en Él. Dios puede cambiar el corazón más soberbio. Y eso lo vemos en muchos textos de las Escrituras, muchos casos en la Biblia, de hombres muy soberbios, que nadie podría hacer volver al camino, solamente Dios. Dice Daniel capítulo 4 versículos 34 al 37. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Miren, un corazón soberbio. Corazón de Nabucodonosor, ¿recuerdan? Rey de Babilonia, el imperio de su época. Un lugar especial, maravilloso, a los ojos del mundo. Tenía una de las maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes. Y este rey ve toda su grandeza, ve sus espectaculares jardines, ve todo lo que ha conquistado y él dice, yo he hecho esto y esto es mío. Y nadie me ha ayudado, sino que yo soy el grande. Y Dios dice que lo trató con su corazón. Y este hombre terminó en una situación terrible. Perdió la razón. Pero como dice ese texto, al fin él levantó los ojos a Dios y bendijo al Altísimo.
¿Quién volvió el corazón de este hombre soberbio al camino? Solamente Dios. El Dios que abrió los ojos a Nabucodonosor, que doblegó su soberbia, como dice aquí el texto. El Dios que transformó a ese hombre soberbio en un hombre humilde, reconociendo la grandeza de Dios, es el mismo que puede restaurar a nuestros hermanos. Es el mismo que puede restaurar el corazón de un hermano, de un pastor. A veces los pastores se llenan de orgullo, de soberbia. También pasa, los pastores también pecan, también caen. Es Dios el que puede volver los corazones. Es Dios el que puede restaurar. Confiemos en Él. No estemos por allí tratando de hacer lo que no nos corresponde. No estemos llenos de impaciencia, de ansiedad, tratando de doblegar la voluntad de la gente. Eso no es sano, eso no está bien. Descansemos en Dios. Él es el poderoso. Él es el que puede doblegar el corazón soberbio. Él es el que puede dar arrepentimiento para vida. Solamente Dios. Solo Él. Descansemos en su soberano poder. Dios tiene el poder de restaurar al hermano. Confiemos en Él. Descansemos en su misericordia. Y cuando regrese el pecador, regocijémonos con el Padre. Cuando regrese el pecador, hagamos fiesta. Gocémonos. Porque Dios ha vuelto a casa a uno que se había perdido. Alegrémonos porque somos hermanos. Porque hay una fraternidad. Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Ese es el llamado de Dios. Ese es el compromiso que tenemos nosotros, como decía al comienzo de esta enseñanza. El compromiso que tenemos con el prójimo. Compromiso que tenemos con nuestro hermano en la fe. Esa es la fraternidad del pueblo de Dios. Nosotros somos hermanos y estamos llamados a la restauración del hermano. Confiemos en Dios, confiemos en su poder. Quisiera terminar resumiendo lo que hemos aprendido hoy a través de esta primera carta de Juan, en los textos que nos correspondían hoy. Juan nos habla de cómo debe ser nuestra actitud como creyentes frente al pecado de un hermano. ¿Cómo debe ser esa actitud cuando vemos que un hermano cayó, pecó? Y nos da 3 directrices. ¿Recuerdan cuáles son? Primeramente, el creyente debe buscar la restauración de su hermano. El que reacciona con soberbia ante el pecado de su hermano se engaña a sí mismo. Está mostrando que tiene un concepto de sí que es muy elevado y que no es el que la Biblia enseña. Porque la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Se está engañando a sí mismo. Estamos llamados a buscar la restauración del hermano y no su condenación. Estamos llamados a extender nuestra mano para levantar, no para apartar, sino para levantar al hermano. Esa debe ser nuestra actitud. Estamos llamados a buscar su restauración. Lo segundo que aprendimos es que como creyentes debemos procurar la restauración del hermano, pero nosotros en nuestra fuerza no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios. Buscamos al que lo puede restaurar. Al que realmente puede darle vida. Al que realmente le puede dar fe. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas. ¿Qué hacemos entonces? Buscamos a Dios. Ese es el segundo punto. Dios es quien le puede dar vida a nuestro hermano. Dios es el que puede restaurar. Estamos llamados a buscar a Dios en oración para que le restaure. Dependemos absolutamente de Dios para la restauración de nuestro hermano y eso no se nos puede olvidar. Y por último, debemos aprender a descansar en el poder de Dios. Debemos confiar en Dios. Ese es nuestro tercer punto. Debemos aprender a descansar en el poder de Dios para no terminar llenos de ansiedad intentando lo imposible, intentando hacer en nuestras fuerzas lo que no estamos llamados a hacer. Es Dios quien tiene el poder de restaurar al hermano y es Él el que lo va a hacer. Confiemos en Él, confiemos en su promesa. Dios no dejará caído a un justo, dice la Biblia. Si es un hermano, si realmente es un creyente, Dios lo va a restaurar. Oremos por él. Enseñémosle la verdad si tenemos la oportunidad. Ayudémoslo a través de la palabra y la oración.
y confiemos en Dios. Es Dios quien tiene el poder de restaurar al hermano. Confiemos en su divino poder. Descansemos en su misericordia. Y finalmente, cuando regrese el hermano, pues celebremos. Celebremos que Dios le ha restaurado. Celebremos que Dios le ha dado vida a aquel que estaba muerto. Eso dijo el padre del hijo pródigo. ¿Recuerdan? Cuando llegó, le hizo una fiesta. Y el hermano, en vez de alegrarse, el fariseo, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Recuerdan? El hermano fariseo prácticamente era un hombre orgulloso, soberbio. Vio que su hermano regresó y no se alegró. O sea, antes se disgustó. Y cuando el hermano confronta al papá por haber hecho fiesta para el pródigo, dice que el padre le dijo: este mi hijo muerto era y ha resucitado. Dios quiere traer de regreso a todos aquellos que se han descarriado, ya sea tras el pecado o tras la falsa doctrina. Quiera Dios volver en su misericordia a traer a estos hermanos que se han extraviado. Esa es nuestra oración. Ese es nuestro deseo. Así que yo les invito a que terminemos orando a Dios, orando por aquellos que se han apartado de la verdad, de la fe, orando por aquellos que están en el pecado, que se han descarriado, orando también por nosotros, porque hemos tenido una actitud un poco farisea muchas veces, pidiéndole a Dios que nos limpie de esa soberbia y que nos ayude a ser humildes, a confiar en Él. Oremos, mis hermanos. Señor amado, queremos hoy agradecer este precioso tiempo de estudio bíblico. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra desnuda, confronta nuestra realidad. Señor, tenemos que reconocer que muchas veces somos fariseos en ese sentido, que vemos a un hermano caer y en vez de pretender ayudarle, desear su restauración, lo que deseamos es su juicio. Y muchas veces lo que hacemos es mal. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón, ayúdanos como iglesia. Señor, queremos, como decía el apóstol Pablo, sentir esa realidad de que somos miembros de un solo cuerpo, que podamos sentir el dolor de nuestro hermano cuando está sufriendo, que podamos ayudar, restaurar. Padre, ayúdanos, Padre Celestial. Oramos por los hermanos que han hecho parte de esta congregación y que se han descarriado, que se han apartado tras la falsa doctrina o tras su pecado. Oramos para que les traigas de regreso. Pedimos para que en tu misericordia ellos vuelvan al camino, a la verdad. Señor, que tu gracia preciosa los alcance, que podamos verlos alegres aquí, Señor, celebrando con nosotros. Permite que aquel que está ciego en el pecado vuelva a ver y pueda entender, Señor, su realidad y pueda volver al camino. Señor, te damos muchas gracias y te pedimos ayúdanos en todas las cosas, como comunidad, como iglesia. Perdona nuestros pecados. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.